Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el órgano judicial. Seguimos en la unidad número 12, en el punto uno, el juez en la Constitución. Eh, el programa, de manera muy genérica, este punto número uno habla de el juez en la Constitución, por eso es que vamos a tratar varios temas. Ya hemos tratado de la función del Poder Judicial, hemos hablado de el nombramiento y la institución de los jueces, y también dentro de la temática del punto uno vamos a seguir avanzando con este órgano. Vamos a analizar ahora las particularidades que tiene el órgano judicial. Particularidades y debilidades que tiene el Poder Judicial. Eh, Primera particularidad o debilidad. De los tres órganos, es el que tiene la característica de no ser de fácil acceso para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es el único que para ocupar un cargo necesita un título habilitante. Noten que dentro de los requisitos para ser presidente, vicepresidente, diputados o senadores, no hay un requisito de más que los que hemos visto, en donde no hay ninguna cuestión de profesión que tengan que ejercer. Mientras que, como vamos a ver hoy, un requisito que tienen que tener quienes quieran acceder al cargo de juez de cualquiera de las instancias es tener un título habilitante, que es el de abogado. Se analiza un poco que entonces dentro de estos órganos de gobierno sería el menos democrático, ¿sí? Porque no se puede acceder sin ese título habilitante, mientras que la amplitud de los otros, para acceder a los otros órganos de gobierno es mucho mayor, ¿sí? No cualquiera puede llegar a ser juez, porque necesita un título habilitante. Vamos a ver que no solo hay que contar con la edad, la nacionalidad, eh, ser argentino, ¿sí? Con determinada cantidad de años de nacionalidad, sino que se necesita ser abogado y con cierta cantidad de años de ejercicio de la profesión. Bien, primera particularidad entonces sería el órgano que requiere un título habilitante, mientras que para ocupar los cargos de los otros órganos de gobierno no se necesitan. Segunda particularidad, es el único órgano también que no hay una elección directa por parte del pueblo. Ya hemos visto que lo elige el presidente con acuerdo del Senado, sea con intervención del Consejo de la Magistratura cuando son jueces inferiores, o directamente eligiendo al presidente y logrando el acuerdo del Senado en el caso de los miembros de la Corte. Pero no hay una elección de primera mano por parte del pueblo. También esto lleva a decir que es un órgano más alejado del pueblo, ¿sí? No tenemos una participación directa. Obviamente tenemos la participación desde el momento que elegimos al presidente, elegimos a los miembros del Senado, pero sería una elección de tercer nivel, digamos, ¿no es cierto? Por haber elegido presidente y por haber elegido senadores, pero no en forma directa.
Esto habla de otra particularidad, que es la legitimidad de los jueces, ¿sí? La legitimidad que tienen presidente, vicepresidente, diputados y senadores es una legitimidad de origen, es decir, porque los legitimamos con nuestro voto, ¿no es cierto? Esta legitimación de origen no la tienen los jueces. Entonces, ¿qué es lo que deben lograr los jueces? Legitimidad de ejercicio. Esto quiere decir que con sus sentencias nosotros vayamos avalando la actividad de los jueces, que en definitiva no los hemos elegido nosotros. Lamentablemente, como queda demostrado con un sinnúmero de casos, tampoco es que el Poder Judicial se gane en muchos casos la legitimidad de ejercicio. Muchas veces, especialmente cuando hay liberaciones polémicas de personas que se los libera, vuelven a delinquir o habiendo tenido el beneficio de la libertad, de repente comete un delito grave nuevamente, es como que tampoco logramos un poder judicial que tenga totalmente una legitimidad de ejercicio, es decir, que avalemos a esos jueces que no hemos votado por su actuación en la justicia, ¿sí? Siempre volviendo a la actualidad, de repente también tenemos el caso de las excarcelaciones por el tema de la pandemia, cómo ha dividido a la población, ¿no es cierto? Algunos avalando esto por razones sanitarias y humanitarias, y otras personas, considerando que eso es contrario a sus sentimientos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si yo hubiera podido votar a los jueces, no los votaría para que tengan ese privilegio de, ante la pandemia, salir, porque, por los distintos motivos que se pueden escuchar en la calle, ¿sí? Bien, particularidades entonces del órgano judicial que nos lleva a hablar de sus debilidades, ¿sí? Es el único que requiere título habilitante, lo cual aleja la posibilidad de muchas personas de acceder a este cargo, que sí pueden ser presidente, vicediputado, senador, pero necesita tener el título de abogado y con X cantidad de años de matriculación. Por el otro lado, no es una elección directa del pueblo, lo cual lleva a decir que carecen de legitimidad de origen. Legitimidad de origen es cuando el funcionario está legitimado por nuestro voto, ¿sí? Está en ese cargo porque nosotros lo votamos. La alternativa sería tener legitimidad de ejercicio. Pero vemos que también con muchos fallos polémicos tampoco encontramos demasiada conformidad en cuanto a la legitimidad de ejercicio. Hablo así genéricamente, las generalizaciones son odiosas porque también hay jueces que hacen muy bien su trabajo, no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero el sentimiento generalizado es que tampoco están demasiado legitimados con el ejercicio, ¿sí? Eso de repente en el próximo Zoom vamos a charlar un poco de eso, si ustedes sienten que tienen legitimación de ejercicio o no. Vamos a hablar ahora hemos hablado de
particularidades y debilidades del órgano judicial, vamos a hablar ahora de la forma de nombramiento, los requisitos para ser juez, perdón. Entre los requisitos para ser juez tenemos que distinguir las distintas instancias, si estamos hablando de jueces de primera instancia, de cámara, o estamos hablando de miembros de la Corte Suprema. Los requisitos para ser miembro de la Corte Suprema lo encontramos en la Constitución Nacional, en el artículo 111 de la misma. El artículo 111 dice, hablando de la Corte, ¿no? Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado de la Nación. Eso es lo que decía, el único que necesita título habilitante, con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. Artículo 111. Requisitos: ser abogado con 8 años de ejercicio de la profesión y tener las calidades para ser senador. Esas calidades son tener 30 años, ser argentino nativo por opción o naturalizado. Si se es argentino naturalizado, contar con 6 años de antigüedad en la ciudadanía. ¿Sí? Bien. Con respecto a los jueces inferiores, es decir, los de cámara y los de primera instancia, la Constitución no marca los requisitos, solo lo vamos a encontrar en la ley de organización del Poder Judicial. Y básicamente lo que tenemos que decir es que los requisitos para ser juez de cámara se necesita ser argentino, tener 30 años de edad y 6 años en el ejercicio de la profesión. Ser argentino, 30 años de edad, ser abogado con 6 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión. Para ser juez de primera instancia se necesita ser argentino, contar con 25 años de edad y 4 años en el ejercicio de ser abogado y 4 años en el ejercicio de la profesión. Eso en cuanto a los requisitos. Hemos visto particularidades y debilidades del órgano judicial. Hemos visto los requisitos para ser juez de la Corte, de Cámara y de primera instancia. Vamos a ver ahora cuánto duran en su cargo. Respecto a esta cuestión tenemos una polémica que es la siguiente. Si nosotros leemos el artículo 110 de la Constitución Nacional, que textualmente dice lo siguiente, artículo 110, los jueces de la Corte y los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Es decir, que según el artículo 110, duran en el cargo mientras dure su buena conducta. De esto se habla de la inmovilidad del cargo de juez. Podríamos decir que esta es otra particularidad, ¿sí? Los otros cargos tienen un plazo de vigencia, por más que pueda haber una reelección en el caso de
diputados y senadores puede haber reelección indefinida, pero bueno, se tienen que someter a periódicamente, cada 2 años, a la renovación de las cámaras, así que tienen que lograr el consenso del pueblo para ser votados nuevamente, una vez que terminan su periodo de 6 años o de 4 años, según sean diputados o senadores. Bien, la diferencia es entonces que según el artículo 110, duran los jueces en su cargo mientras dure su buena conducta, ¿sí? Es decir, que si no renuncian o no son sometidos a juicio político los miembros de la Corte o a un jury de enjuiciamiento los jueces inferiores, el artículo 110 dice que duran mientras dure su buena conducta. Mientras que si nosotros vamos al artículo 99, inciso cuarto, que dice lo siguiente. Dice que el artículo 99, inciso cuarto, que el presidente nombra a los magistrados de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto. Nombra a los demás jueces de los tribunales inferiores en base a una propuesta vinculante. Bueno, eso es cómo se los nombra, ¿sí? Después de decir que cómo se los nombra, tanto a los miembros de la Corte como a los jueces inferiores, el segundo párrafo dice lo siguiente, el tercero, perdón. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. Acá tenemos una contradicción. El artículo 110 nos habla de que el cargo es inamovible, dura mientras dure su buena conducta, mientras que el artículo 99, inciso cuarto, nos dice que al llegar a los 75 años, los jueces de todas las instancias requieren de un nuevo acuerdo, de un nuevo nombramiento del presidente y de un nuevo acuerdo del Senado, ¿sí? Acá encontramos conflicto entre estas dos normas y este conflicto llegó hasta tribunales. En un famoso caso, el caso Fait era miembro de la Corte Suprema, nombrado, ni bien asumió Alfonsín en 1983, y se mantuvo en su cargo. Cuando llega la reforma de 1994, él ya contaba o estaba muy cercano a los 75 años. Sinceramente no me acuerdo si ya los tenía o estaba por cumplirlos. Entonces, él se presenta ante la justicia para pedir que se declare no la inconstitucionalidad, porque bueno, en realidad es una cláusula constitucional, pero sí la nulidad del artículo 99, inciso cuarto, en cuanto a
que dispone este nuevo nombramiento a la edad de 75 años. En realidad, Fait lo que hace es, en realidad su argumento, más que la inconstitucionalidad, él lo que dice, o la nulidad, él lo que dice que a él no se le debe aplicar porque él fue nombrado antes de la reforma del 94, y como antes de la reforma del 94 el cargo de juez era, según las disposiciones constitucionales anteriores a la reforma, mientras durara su buena conducta, no se le aplica este límite de los 75 años. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar esta reforma de manera retroactiva. El caso llega a la Corte Suprema y la Corte resuelve a favor de Carlos Fait, pero con otro tipo de argumentos. La Corte le da la razón a Fait, pero diciendo que en realidad el artículo 99, inciso cuarto, cuando dispone este límite de 75 años y que después se necesita un nuevo acuerdo, un nuevo nombramiento y un nuevo acuerdo, es nulo. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de los puntos de reforma de la ley de necesidad de reforma. ¿Se acuerdan que la convención reformadora no puede ir más allá de los puntos de reforma? Y en la reforma de 1994 se autorizó a modificar la forma de nombramiento y destitución de los jueces, pero no la forma pero no el tema de la duración del cargo de juez. Por lo tanto, se mantuvo Carlos Fait en su puesto, casi finalizando la gestión de gobierno de Cristina Kirchner. Volvió a estar Carlos Fait en las noticias. ¿Por qué? Porque contaba ya con 91 años, me parece, y bueno, se había dicho que una persona de 91 años no estaba capacitada o no está 100% lúcida como para ejercer el cargo de juez, y bueno, se dudaba de que estuviera apto para la función, y se había hablado de hacerle una pericia psiquiátrica o médica a efectos de ver si correspondía hacerle un juicio político para destituirlo por mal desempeño en las funciones, que dijimos que era una causal, que una enfermedad o incapacidad para evaluar bien, ¿no es cierto?, cada causa por la avanzada edad, fuera algún impedimento para ejercer bien la profesión. Lo cierto es que finalmente no se le hizo juicio político, y Carlos Fait renuncia, pero de una manera muy particular. Renuncia, pero su renuncia iba a tener efecto recién el 10 de diciembre del 2015. ¿Qué quiere decir esto? No le da el gusto de renunciar a Cristina Fernández, sino que el mensaje era: me vas a tener que aguantar durante toda tu gestión, no te voy a dar el gusto de que elijas mi reemplazo, me quedo hasta el último día de tu mandato. Sí, así que efectivamente Carlos Fait dejó de ser juez de la Nación a los 91, 92 años por ahí, pero
a partir del 10 de diciembre del 2015, cuando asumió Mauricio Macri, ¿sí? Así quedó la cuestión. De repente en el próximo Zoom tal vez les amplíe un poquitito algunos temas relacionados con Carlos Fait, ¿sí? Pero actualmente hay un caso, el caso Shiffrin, les voy a pedir que averigüen de cuándo es el caso Shiffrin, de otro juez que, llegado a los 75 años, llevó el planteo a la justicia, también pidiendo la nulidad de esta cláusula constitucional, ¿sí? Por no estar dentro de los puntos de reforma. Acá hay un montón de cuestiones para debatir. La primera era la siguiente: siempre dividió a los constitucionalistas el tema de cuál era el efecto que tenía el caso Fait. Si esa declaración en cuanto a que no correspondía aplicar el artículo 99, inciso cuarto, tenía efectos generales o se limitaba al caso Fait, ¿sí? Bien, no me meto más en esa polémica porque había respetables constitucionalistas que hablaban de que tenía un efecto amplio, otros que se limitaba al caso Fait. Lo cierto es que en el caso Shiffrin se vuelve con el tema. Averigüen ustedes si pueden, si no lo hablamos en el próximo Zoom, de qué fecha es el caso Shiffrin. Y con una corte distinta, o sea, con nuevos miembros, cambia la jurisprudencia de tantos años y establece que es válido el artículo 99, inciso cuarto, en cuanto a que dispone este límite de edad de 75 años, pasado el cual se necesita un nuevo nombramiento y un nuevo acuerdo del Senado. Y si la persona ya cuenta con 75 años al momento del nombramiento, el nombramiento es solamente por 5 años. ¿Cuál fue el argumento para variar lo que se dijo durante tantos años en el caso Fait? Lo primero es, en algún momento hemos hablado de instituciones y decimos que lo ideal es que una institución se mantenga firme, con una identidad propia, más allá de que cambien los nombres. Realmente acá lo único que varía es la conformación de la Corte. Esto quiere decir que tal vez sería bueno que, independientemente de quienes la componen, haya una identidad y un rumbo definido por una cuestión de seguridad jurídica. No quiere decir que no se pueda evolucionar, pero sin demasiados motivos para cambiar los argumentos. El tema ahora fue que en el caso Shiffrin se decidió convalidar el artículo 99, inciso cuarto, con el argumento de que en realidad no era una reforma no autorizada por los puntos de reforma. ¿Por qué? Porque dicen que hay que distinguir entre inamovilidad y perpetuidad, ¿sí? El hecho de que sean inamovibles no quiere decir que el cargo sea perpetuo, ¿sí? Y entonces
lo que hizo la reforma del artículo 99, inciso cuarto, no fue en sí una reforma, sino que fue una reglamentación de algo que estaba permitido. O sea, como inhabilidad no significa perpetuidad, se podía poner esta aclaración de que a los 75 años se requiere un nuevo nombramiento y de un nuevo acuerdo del Senado, ¿sí? Quiere decir que en realidad la inhabilidad de los jueces la inamovilidad de jueces no queda dañada. ¿Por qué? Porque tranquilamente con un nuevo nombramiento y el nuevo acuerdo del Senado se mantiene su cargo, ¿sí? Es poner un requisito para la continuidad de la inamovilidad. Por eso decían que inamovilidad no es perpetuidad. Bien, con esto damos por finalizado los temas de hoy. Hemos hablado de particularidades y debilidades del órgano judicial. Hemos hablado de requisitos para ser juez de la Corte, de Cámara y de primera instancia. Y hemos hablado de duración el cargo de juez, ¿sí? Y confrontado los artículos 99, inciso cuarto, y el artículo 110 de la Constitución. Ya que estábamos en el artículo 110, termino diciendo lo siguiente. Yo leí la parte que hablaba de que dura mientras dura su buena conducta. Pero se los voy a leer completo, así terminamos con este tema. Los jueces de la Corte y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus sueldos una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanecieren en sus funciones. Esta segunda parte del artículo 110 habla de la intangibilidad del salario del juez. No se puede reducir el salario del juez. En realidad hay que hacer dos aclaraciones de esto. Esto es por lo cual los jueces defienden su derecho a no pagar ganancias, porque sería como disminuirles el sueldo. Para el caso cualquier trabajador que paga ganancias pasaría lo mismo, ¿sí? Es una cuestión de igualdad, o sea, viola el principio de igualdad que no paguen ganancias. O pagamos todos, o se considera que pagar ganancias es disminuir el salario de todos y no sería posible. Porque esa es otra de las cosas que quiero aclarar. La intangibilidad del salario, el hecho de que no se pueda tocar nuestro salario, es de todos los trabajadores. La intangibilidad del salario no rige solamente para los jueces, ¿sí? A nadie se le puede disminuir el salario de las personas que trabajan en relación de dependencia. Bueno, con esto sí, entonces me despido. Insisto, hemos tratado particularidades y debilidades del órgano judicial, hemos hablado de requisitos para ser juez de la Corte, de Cámara y de primera instancia, hemos hablado de la duración del cargo de juez y hemos hablado de la intangibilidad de la remuneración de los jueces. Bueno, me despido hasta el próximo Zoom, hasta la próxima semana. Hasta luego.